muchísimas gracias, estamos muy contentos, aunque es un día bastante triste por los acontecimientos que se van desarrollando, pero bueno, estar acá al calor y al fuego de poder traer estas temáticas, traer la memoria, la verdad y la justicia, es un poco de calorcito para el corazón en estos días que son bastante tumultuosos. Bueno, para quien no me conoce, yo soy Duque, alias Alejandro Palmas. Soy un militante popular, militante social, de acá de los barrios de Bariloche. Estoy ahora, hace un tiempo, militando en el Frente Patria Grande y estamos haciendo esta actividad de lo que llamamos la Plataforma Argentina Humana, que es un espacio nuevo que estamos armando desde el año pasado, y esta es nuestra primera actividad 2024 y primera actividad con este formato de traer, conversar, charlar, hablar pueblo a pueblo entre compañeros y compañeras para pensar el futuro de nuestro municipio, de nuestra provincia y, por qué no, de nuestra patria. Bueno, el conversatorio se llama Proyectos Deshumanizantes de ayer y de hoy. Acá los compañeros y las compañeras nos van a explicar por qué esto de ayer y de hoy y por qué deshumanizantes. Y queremos arrancar agradeciendo, por supuesto, a la Fundación Gente Nueva, que siempre nos abre las puertas de las escuelas. Yo les pido un aplauso para nuestros compañeros y compañeras de la Fundación. Bueno, de esta escuela, a la cual le tengo mucho cariño, que es el Nebuen Peumán, pero que también funciona en Jaime de Nevares por la noche. Acá les cuento una infidencia a los compañeros y compañeras. Con nosotros, que estamos en el semillero, le proveemos un montón de cosas ricas para comer que nos ayudan a fortalecer la economía popular de los barrios, así que semanalmente estamos transitando esta escuela con mucha alegría. Y bueno, a modo de introducción súper breve, para que acá las palabras de los compañeros que están en la mesa, estamos a 48 años del golpe cívico-militar eclesiástico de la última dictadura. Estamos en un momento que no es un aniversario más del 24 de marzo que va a ser este domingo, sino que es un aniversario súper movilizante, en el sentido que tenemos un gobierno que es negacionista de nuestra historia presente y pasado. Entonces no es cualquier momento, es un momento súper movilizante, sobre todo para los compañeros y compañeras que venimos militando en perspectiva de derechos humanos hace tantos años en la Argentina. Así que no es un día más, porque además a los que tuvieron la posibilidad de ver los medios o escuchar la radio, vieron con una fuerte denuncia que hizo la agrupación Hijos respecto a una situación súper aberrante que pasó los otros días, pero que saltó en los medios ayer y hoy, a la mañana. Así que bueno, este día es súper especial y muy movilizante. Le damos la bienvenida a los panelistas. Los voy a presentar y después los vamos a aplaudir a todos juntos. Acá tenemos al compañero Facundo Malvicino, que es licenciado en Economía por la UBA, magíster en Sociología y Ciencia Política por Flaxo, es doctorado en Economía en la Universidad General Sarmiento, docente, investigador, economista, miembro del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, OCEP, que entre nosotros, les cuento, es el equipo de economistas que asesoran a Juan Grabois y a la Plataforma Argentina Humana. Después tenemos a Felisa Puramí, que es representante nacional de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, y al medio al compañero Rubén Marío, que es un abogado laboralista. Yo acá reduje el extenso currículum que tiene el compañero, lo reduje a los puntos sobresalientes, que es un abogado laboralista de vasta trayectoria en Bariloche y en la provincia. Es miembro fundador y expresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos Regional Bariloche, ex vicepresidente de la PDH a nivel nacional y actual miembro de la comisión directiva. Y para resaltar, es querellante en causas de violencia institucional, una muy resonante, a nosotros nos duele muchísimo, que es un compañero que nosotros hemos conocido y hemos transitado con él en la causa de Rafa Nahuel. Así que a los tres les pido un fuerte aplauso por estar presentes en esta actividad. Así que bueno, sin más, arranca Facu. La idea es que sea un conversatorio en serio. ¿Qué queremos decir? Va a hablar 20 minutos cada compañero. Cuando corta Facu, abrimos a las preguntas. Queremos que sea un ida y vuelta. Como insistimos con esto, nos parece riquísimo que haya estudiantes que además están hoy en el día de sociales. Así que bueno, vamos a ponerle énfasis a ver si podemos dialogar, porque lo más rico de los compañeros es la experiencia que tienen. Así que en ese diálogo la vamos a poder rescatar. Así que bueno, comienza Facu.
Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible, así después en todo caso hacemos un intercambio. Voy a arrancar haciendo una digresión, así desviándome del tema, lo que atenta contra lo que quise decir recién. Pero básicamente es la dificultad de lo que hoy tenemos que discutir, tiene que ver con la complejidad de los temas que estamos tratando. Son vastos, tienen una variedad de ejes muy complejos. Cuando digo complejos no digo difíciles, quiero decir con esto que son en cierta medida inabarcables y no lo vamos a poder explicar a todos en su totalidad. Pero esto también lo pienso como una sugerencia, dado los tiempos que corren, de desconfiar de explicaciones muy sencillas, como la que se están promoviendo en los últimos meses, en los últimos años, que sirven muy bien por ahí para canalizar el enojo hacia algún objetivo, pero poco para encontrar soluciones a los problemas, ¿no? En particular, lo que estamos viendo hoy en términos políticos y también económicos, ¿no? Las explicaciones sencillas son muy atractivas, pero dicen poco en definitiva. Entonces, lo primero que, dicho esto, lo primero que quería mencionar es, y para contextualizar, y en la conmemoración de este 24 de marzo, es tratar de introducir y contextualizar lo que fue el sistema económico y político de la dictadura y, en lo posible, después en el conversatorio o en el intercambio, poder trazar paralelismos con lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Es difícil plantear un periodo ya cerrado y hartamente discutido, con algo que está en proceso de transformación, como son estos últimos 100 días del gobierno actual, pero va a haber varios puntos que vamos a poder trazar para poder hacer comparaciones, o en todo caso para poder pensar qué es lo que está sucediendo. En principio, quería mencionarles que durante los 70, a mediados de los 70, se están dando transformaciones a nivel global de la forma de producir y de organización de la producción y de las sociedades en general, que por supuesto excede a Argentina y va a terminar aplicando a Argentina. Pero está bien poner en ese contexto internacional qué es lo que está sucediendo. Son transformaciones en términos de organización de la producción, en términos de lo que con el tiempo se va a llamar revoluciones tecnológicas, con lo que van a ser las reformas financieras de los países centrales, que después también se van a trasladar al resto de los países, en particular de Latinoamérica, donde hay una avanzada, es decir, ya con lo que sintéticamente podemos decir lo que fue la crisis de un modo de producción y acumulación que por lo general se lo conoce como Fordismo, y que en definitiva, en términos políticos o sociales, tiene su paralelismo en el estado de bienestar, donde el Estado se hacía cargo de las necesidades, por ejemplo, las más conocidas, educación, salud, que hasta el día de hoy todavía estamos tratando de mantener y discutir. Eso empieza a transformarse en todo el mundo, y eso implicó una avanzada sobre los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo. En particular en Latinoamérica eso se hace con procesos violentos, con las dictaduras, no solamente en Argentina. El laboratorio social el primero y uno de los más importantes y emblemáticos es el de Chile, ¿sí? Con el golpe en el 73 de Pinochet hacia Allende, y después vamos a estar viviendo en Argentina a partir del 76 el golpe de la dictadura, que no es el primero ni el único golpe militar que sufrimos en la historia argentina, pero sí el más violento posiblemente, con transformaciones que hasta el día de hoy se están viviendo y sintiendo, ¿sí? Hay varias aristas para pensar. Voy a tratar de ser lo más esquemático posible para pensar este proceso económico y político. Pero si pensamos en el desarrollo económico y en una forma muy simplificada, pensándolo como crecimiento económico, una mejor distribución del ingreso y en todo caso una mejor calidad de vida, en términos abstractos ese término no se va a poner en discusión a partir de mediados de los 70. Lo que va a cambiar es cómo se lo piensa. Hasta ese momento no había discusión que el camino era la industrialización, ¿sí? En todo caso podría haber discusiones más o menos políticas. En todo caso los golpes de estados discutían si peronismo sí, peronismo no. Lo que no se ponía en discusión, o si era con empresas nacionales o con empresas extranjeras, lo que no se ponía en discusión era el proceso de industrialización como oportunidad para desarrollarse, ¿sí?
Argentina lo va llevando adelante y llega a una economía semi-industrializada para mediados de los 70, pero pensemos en estas transformaciones globales que les había mencionado, que de alguna forma también empiezan a configurar una nueva división del trabajo a nivel internacional. ¿Cuál va a ser el rol de Argentina en ese mundo que se empieza a configurar nuevamente, que empieza a cambiar? Bueno, la discusión, el planteo, la idea, en todo caso, es que la dictadura con las políticas que se van a implementar va a poner en discusión no necesariamente lo del desarrollo, más allá después si lo alcanza o no lo alcanza, sino la forma. Ya el problema no era si un partido político sí, un partido político no. Lo que estaba claro era avanzar sobre la clase trabajadora organizada y en todo caso la estructura económica que lo podía sostener, que era la industria o el desarrollismo industrial, ¿sí? Las políticas que se llevan adelante en ese caso eran con la consigna de menos Estado, no sé si le suena, un mercado disciplinador, si le suena. En ese momento, a diferencia, por ahora, no sé si decir la palabra felizmente, digo, pero con una avanzada muy violenta sobre los trabajadores, para tener una idea, digamos, la cantidad de la proporción de desaparecidos es ampliamente mayoritaria dentro de lo que fueron los trabajadores y obreros industriales, ¿sí? Y después con una serie de políticas que ahora les voy a mencionar, ¿sí? Pero hasta ese momento la discusión no estaba puesta sobre cómo se llegaba a ese proceso de desarrollo, sino que se aceptaba que era la industrialización. A partir de ese momento se erosionan las bases violentamente a través del disciplinamiento y la desaparición, tortura, ese plan sistemático sobre los trabajadores, que después ya está Rubén para en todo caso profundizar, y en términos económicos también, que social, un mercado disciplinador de las condiciones económicas. Los ejes sobre los cuales se va a apoyar las políticas de la dictadura, otra vez en forma esquemática y sintética, van a ser a partir de una reforma financiera que va a seguir lo que está sucediendo a nivel internacional, pero que va a alentar un proceso más especulativo y menos productivo del destino de los recursos para inversión. Y por otro lado, lo que son las aperturas, lo que fue la apertura comercial, ¿sí? Y cómo la economía argentina enfrenta el comercio y estas medidas, particularmente siendo afectada la del sector industrial, ¿sí? Pero, por supuesto, ese Estado no es un Estado que fue ausente, fue un Estado muy poderoso y, por supuesto, un Estado que apañó o subsidió determinados grupos económicos que fueron los que terminaron concentrando gran parte de las actividades económicas en el país. Es decir, el proceso final terminó siendo una mayor concentración de capital económico, ¿no? Se pedía competencia y terminaste en un proceso de mayor concentración, una mayores actividades de especulación financiera, donde quedaron desalentadas las actividades asociadas a la innovación y el proceso de adaptación tecnológica que necesitaba el país para mantener los niveles de productividad y de competitividad con el resto del mundo, y lo que terminó siendo una reprimarización, una desindustrialización temprana de un país semi-industrializado como era Argentina. El impacto fue prácticamente inmediato, no empezó solamente con la dictadura, empezó con el Rodrigazo en el 75, que fue una fuerte devaluación que pulverizó los salarios reales, ¿sí? Esto significa la participación de los asalariados en el producto, es decir, qué pedazo de la torta se llevaban, se desplomó. De haber alcanzado en los 70 los máximos históricos, llegando al 50% aproximadamente de la torta, se desplomó en pocos años a un 30%. De tener el salario más alto en el 74, se llegó al salario real más bajo. Cuando digo real, digo salario en términos de poder de compra, de poder adquisitivo, en el 77-78, ¿sí? Y las reformas financieras que se llevaron adelante, junto con la apertura comercial y la movilidad de capitales, se hacen en un contexto internacional de finanzas favorables o amigables en cierta medida, de mucha liquidez, donde había muchos fondos dando vuelta, donde las tasas internacionales eran baratas. Y se alentó un proceso especulativo donde era más barato endeudarse en dólares, otra vez, no hace falta irse muy atrás, ¿no? Endeudarse en dólares, comprar instrumentos financieros argentinos a una tasa más alta y volver a fugar el dinero, ¿sí? Eso se hizo a partir de un proceso de endeudamiento en el cual el Estado sostuvo y eventualmente después compensó al sector privado estatizando deudas cuando aparece con la primera aparición de Cavallo, ¿no?
El endeudamiento fue un factor importante también. El endeudamiento es una moneda que no es la que se imprime en el país, ¿sí? Y acá, más allá, quiero hacer una mención, no me quiero extender mucho más, si alguien después quiere podemos hacer algunas menciones sobre cómo eran los procesos que estoy mencionando. El término más familiar es la bicicleta financiera. Pero también me gustaría señalar que el endeudamiento, las deudas, no hay que pensarlas solamente como un indicador macroeconómico, sino también pensarlo como un elemento político, ¿sí? La deuda es un instrumento político. Condiciona, limita y muchas veces la forma de tomar deuda está condicionada por el propio acreedor y no la persona el agente que lo va a tomar. Entonces, lejos de haberse observado un crecimiento y un desarrollo impulsado por un endeudamiento, lo que terminamos viendo fue una economía más dependiente, más desindustrializada, con una caída de la participación de la industria dentro de lo que es el valor agregado y con trabajadores mudando hacia actividades más precarizadas. Bien. Hay una parte que cuando estábamos preparando esto me pareció muy interesante, que fue el punto 5, lo mencionábamos, de la carta de Rodolfo Walsh, la carta abierta a la Junta Militar. Porque en el 77, antes de morir, de que lo maten, describe gran parte de lo que después terminamos estudiando durante mucho tiempo, lo que estaba sucediendo, con los datos y anticipando lo que después le íbamos a poner otros nombres en economía y caracterizándolo. Digamos, es impactante poder repasarlo. Hoy plantear, digamos, tantos paralelismos con lo que está sucediendo actualmente no sería lo correcto, como mínimo. Digamos, estamos hablando de 100 días, más allá de los dichos que estamos escuchando, lo que se está observando y la violencia con la que se está manifestando desde el poder. Lo que es preocupante es que siempre históricamente el liberalismo llegó de la mano de gobiernos militares y con golpe de Estado, esta vez llegó por las urnas. Y eso es algo para pensar también. ¿Por qué? ¿Cómo? Y que deberíamos repensar. También se puede encontrar que si bien esto, como en su momento, no me acuerdo bien ahora cómo lo he dicho, creo que fue Videla, dijo el proceso de reorganización nacional tiene cría. La cría se vio primeramente en los 90, podemos trazar algunos paralelismos con lo que fue el gobierno de Macri, y hoy acá prácticamente son explícitos las intenciones de parecerse mucho a lo que fue ese proceso. Hoy, en los 2 meses que estamos, ya vivimos una devaluación del 120%. El salario real de los últimos 2 meses, de enero, ya había caído un 22% interanual. Estamos diciendo que Walsh denunciaba una caída del salario real en un año del 40%, ¿sí? Estoy hablando de valores promedios y estoy hablando de valores de salario real del sector formal, privado, es decir, el que está mejor, ¿sí? No estoy hablando de la informalidad, estamos hablando de los datos que tenemos, que es lo que podemos tener. Los que no vemos, la informalidad no los tenemos. Y a su vez, estamos viendo nuevamente cómo se utiliza, el tipo de cambio, si quieren después hablamos, pero también el salario como ancla, lo que se llama ancla nominal, o la forma de, como también se hizo en los 70, la forma de contener, en principio, los precios. Yo creo que honestamente lo que se está buscando es básicamente bajar el costo laboral, ¿sí? Pero también lo estamos viendo eso con un recorte brutal en lo que es el gasto público y en áreas muy sensibles como es la jubilación. Y los logros que está esbozando el gobierno, que si quieren también los repasamos, se sostienen y ya se terminó. Terminó acá. Recreo, ¿no? Ya está. Se sostienen todavía con cierto apoyo
social. Veremos cuánto aguanta. Particularmente lo de la salud es interesante repasar también, por lo que implica y lo que podríamos llegar a ver. También es interesante, y por último, ya con esto cierro, mencionar que, o a mí me parece interesante, que lo que hoy llamamos el 76 como un hito donde empieza a darse las transformaciones, cuando revisamos los datos vemos que eso tarda en evidenciarse y tardamos en darnos cuenta de la magnitud de esos acontecimientos, y eso lo vamos a ver con posterioridad. Con esto quiero decir es que si algo tenemos que aprender de esos procesos históricos es que no tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando a ver cuáles son los resultados, ¿sí? Porque el deterioro de determinadas variables, particularmente las variables sociales, ya voy hablando con términos más de economista, se deteriora muy rápidamente, se recupera muy lentamente, ¿sí? Lo pudimos ver con un hecho muy puntual hace poco, que fue la pandemia, ¿sí? Digamos, si no queremos remontarnos hace tanto tiempo atrás. Bueno, con esto cierro, no sé si vamos a hacer preguntas ahora o después, y para no hacerlo muy largo. Analizado detalladamente desde distintas disciplinas, ¿qué lectura haces que en 40 años de democracia la ley de entidades financieras nunca fue modificada, que hubo cuestiones que quedaron de la dictadura como si no hubiera pasado nada? Sí, esos son procesos institucionales que se instalan y que por eso hay que dar la batalla todo lo que se pueda antes, en su momento. Es cierto lo que mencionás, y son procesos que también se dan a nivel global. Y con esto no quiero decir no se puede hacer nada, ¿no? Digamos, sí está claro que si en todo caso un país pequeño como Argentina queda preso de esos procesos, lo mejor sería poder abordarlos con la mejor estrategia posible, dados los límites que tiene el país para insertarse en el mundo, ¿no? Es una economía pequeña, por ahí nosotros estamos muy convencidos de que somos muy importantes por algunas cuestiones, pero sí es cierto que ese proceso, de cualquier manera es una discusión si el proceso de financiarización de la economía a nivel global es un hecho concreto o no, digamos, si verdaderamente hay un predominio de la finanza sobre los aspectos, sobre el capital productivo. Lo que sí es cierto es que en una economía como la nuestra condiciona la forma en la cual se toman los créditos y cómo se tienen que pagar, condicionan los plazos, condiciona cómo el sector tiene capacidad de veto eventualmente sobre determinadas políticas económicas que puedan estar orientadas a un desarrollo que eventualmente no le interese sostener. Ya no hablando puntualmente de esa ley, digamos, sino tomándola como un hecho concreto del que se menciona, del poder del segmento, tengamos presente que lo que sucedió durante la convertibilidad, por ejemplo, y las decisiones de salir de la convertibilidad estuvieron muy condicionadas a las decisiones de los bancos de aceptar esa salida. La salida fue por las malas, digamos. Pero la salida de la convertibilidad, por ejemplo, para traer algo concreto, y ya que lo mencionamos, ya se empezó a discutir en el 95. ¿Sí? Digo, no, pero para poner un poco y la crisis vino en el 2001, digamos. Yo te lo preguntaba más en términos políticos que económicos. Yo ignoro, entiendo lo que vos me contás, pero lo pienso en términos políticos. ¿Cómo fue que quedaron? Sí, yo no puedo, no sé explicarlas o no sé explicar, digo, no sé pensar estos procesos políticos sino económicos. Digamos, el hecho de que a la hora de tomar las decisiones se sienten los grupos económicos, las decisiones determinantes, digamos, para el proceso de desarrollo de un país, me parece que es un hecho político, digamos. A veces, yo creo, ¿no? Digo, que pensamos que determinados gobiernos tienen la posibilidad de decidir o tienen poder suficiente como para cambiar determinadas instituciones y me parece que es mucho más complejo de lo que ese aspecto. Y no tengo más respuesta que eso. Era muy difícil. No es fácil. Yo quería preguntar, vos dijiste que
hay un proceso en algún momento nombraste, el contexto global de los 70, de mucha liquidez. O sea, había mucha guita dando vuelta, ¿no? Pregunto, porque no recuerdo, yo alguna vez escuché el petrodólar, ¿tiene que ver con eso? Claro, por lo general cuando empezamos a pensar esos procesos, estudiar esos procesos, o en historia cuando llegamos ahí, lo que nos queda, bolito que aparece, es la crisis de la OPEP con el salto de los precios del petróleo. En realidad lo que se estaba viviendo era, en términos de lo que es la acumulación capitalista, una crisis de rentabilidad, un modo de producción que se estaba agotando, que por eso mencioné el Fordismo, digamos. En particular ese hecho concreto lo que terminó nutriendo fue los dólares que estaban dando vuelta en los países productores de petróleo fueron a parar a los bancos europeos y ese exceso de liquidez de golpe tienen que hacer algo. Es una forma también al haber tanta abundancia de esos dólares, la rentabilidad de los instrumentos que había eran muy bajos y las opciones pasaron a ser financieras de países en desarrollo con mayor rentabilidad. O sea, estar internacionalmente con altos ingresos. Sí, de hecho hay miradas sobre los flujos financieros, sobre los movimientos financieros que son de punto de vista, che, no es que yo si quiero, necesito como país y golpear la internet, no, digamos, queremos entrar, porque por ejemplo creo que todavía no sé, yo abrí la economía, déjame que entremos y empezamos, liberemos los mercados, habría que liberarlos. Si ven Plata Dulce, la película, eso aparece mucho, ¿viste? Parece que hay que liberar cosas que son inertes, digamos, pero de golpe están liberando cosas, ¿sí? Los precios, el mercado, ¿ven? Los capitales empezaron a fluir en esa manera y las reformas financieras que se dieron fueron en pos de esa dirección, de esa búsqueda de rentabilidad y garantizar esa rentabilidad. Los procesos de alto endeudamiento en Argentina muchas veces fueron orientados a reformas del Estado o a reformas institucionales que quedaron después como condicionamiento para las decisiones de más adelante, antes que como financiamiento productivo. De hecho, en los 70 las empresas privadas que se endeudaban durante el proceso de la dictadura, que se endeudan en dólares, les fue mejor a las que hicieron bicicletas, las que fueron hacia un proceso especulativo, que las que buscaron algún proceso de producir. Exactamente. Pero bueno, esa era la liquidez. Hoy, por ejemplo, otra característica, el gobierno está muy contento con algunas condiciones del dólar, de las reservas, las condiciones internacionales son bastante favorables. No levantaron las restricciones, ni las regulaciones, ni los cepos, ni nada por el estilo. Tampoco. Digo, no sé, hoy decir que es un éxito en 100 días, qué sé yo, ¿no? Pero son indicadores que hoy se muestran bien. Pero otra cuestión, otra vez, tenés un contexto internacional favorable, digamos, en términos financieros, por ahora. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Idea? Sí, buenísimo, Facu, ¿no? Por ahí uno podría pensar que la dictadura vino no solo a reprimir, sino a instalar un régimen económico donde unos pocos se llevaban mucho y unos muchos se llevaban muy poco. Y bueno, algunos pensamos que de otra manera, pero hoy tiene que instalarse un régimen con objetivos económicos parecidos. ¿En ese sentido, cuáles te parece que podrían ser, si lo ves, las principales medidas que se orientan en esa dirección al gobierno de Milei? Sí, brevemente, ¿no? Digamos, lo que se está pudiendo ver, lo primero que tenés es un sablazo sobre lo que son los salarios, digamos. Básicamente es bajar el costo laboral, digamos, la primera medida de similitud que empezamos a encontrar. Por supuesto que hay unas cuestiones políticas que son distintas, digamos, ¿no? Las primeras medidas, por ejemplo, en términos económicos, financieros, con la liberalización de tasas, con la apuesta a que también funciona para que el dólar se mantenga de la manera que se está manteniendo, que tiene un carácter especulativo fuerte, digamos, ¿no? Tener planchado el dólar a un 2% mensual mientras las tasas en pesos son más altas, alienta que vendas dólares, si los tenías guardados, compres pesos y cuando vuelvas a comprar los dólares, digamos, hiciste plata y sacaste el dinero y podés fugarlo. Se está hablando de una unificación del tipo de cambio, también eso iría en esa dirección, cosas que eventualmente alguien podría decir es deseable, ¿sí? Pero bueno, todavía igual es muy pronto por ahora para poder hacer
trazar un paralelismo directo con eso, pero sí empezás a ver hay un cierto desprecio por lo que son políticas del Estado orientadas para el desarrollo, para promover determinados sectores que podríamos considerar estratégicos hoy a nivel internacional, sean de ciencia y tecnología, sean industriales, bueno, las condiciones cambiaron también, ¿no? Digo, estás viendo un avance hacia abandonar cualquier intento de dirigir el desarrollo en una dirección, que yo creo que eso remite a un problema que no lo venimos saldando hace mucho tiempo, que es discutir cuál va a ser el plan de desarrollo que va a tener el país. Por eso estamos yendo de un lado para otro, golpeándonos en la cabeza. Pero al margen de eso, trato de responder la pregunta. Bueno, Maimari Compuche, Maimari Pulamoen, Maimari Pugonei. Bueno, mi nombre es Elisa Curamil, mujer mapuche. Pertenezco a la organización del Parlamento Tehuelche Mapuche de Río Negro. Y bueno, en principio, gracias por la invitación también, por estar hoy acá y compartir con los compañeros. Me toca, digamos, hablar un poco bastante, digamos, pero también pido que me controlen el tiempo porque sabemos que el tiempo es bastante limitado. Pero en principio, bueno, hablar un poco en general, poner en contexto todo lo que tiene que ver, digamos, con la cuestión de la problemática de los territorios, digamos, en las comunidades mapuche de Fruta Correlefú, de Río Negro. Y en principio, para empezar, digamos, y poner en contexto toda la problemática que estamos atravesando históricamente, que venimos viviendo, hacer un repaso bastante general, que, bueno, que de hecho el pueblo mapuche de Tehuelche ha venido viviendo, todos los pueblos indígenas, ¿no?, en Argentina, desde que está la conformación del Estado argentino, que fue por el presidente Julio Argentino Roca, que ahí es cuando se empieza con el tema de la colonización, primero, después con la mal llamada conquista del desierto, ¿no?, que es cuando en esa mal llamada conquista del desierto es cuando vienen, digamos, a aniquilar en principio al pueblo mapuche y también a despojar, ¿no?, de los territorios, a desmembrar todo lo que tiene que ver con la propia organización colectiva, comunitaria, que estuvimos siempre los pueblos indígenas. Y en ese sentido, digo, también, digamos, saber que en esa conquista del desierto también estuvo, digamos, esta cuestión de la corrida de la frontera, ¿no?, donde venía acompañado con los objetivos de, además de aniquilar, asesinar y matar miles y miles de gente nuestra, también venía acompañado con un objetivo que era, digamos, para los colonizadores y también para Julio Argentino Roca y sus secuaces, venir a correr la frontera, que uno de los objetivos era hacer, digamos, el agroexportador, ¿no? Que eso tenía que ver con todo lo que se venía de lo extranjero, que venían y, bueno, ocupaban grandes extensiones de territorios, corriendo, digamos, y aniquilando a todas las comunidades del pueblo mapuche, y que, bueno, la idea era poblar los territorios, ¿no?, donde ellos decían que eran desiertos, pero que estábamos ahí, habitábamos, nos desarrollábamos, teníamos nuestra propia cultura, nuestra propia filosofía de vida, nuestra cosmovisión, nuestro idioma, nuestra espiritualidad, ¿no? Y que desde la espiritualidad propia nuestra la desarrollamos justamente en el territorio. Sin territorio no podríamos mantener nuestra espiritualidad ni tampoco nuestra cosmovisión, ¿no? Y esa relación directa con lo mien, lo neguen, que tienen los territorios, que son los seres vivos que decimos nosotros, que es todo lo que es la naturaleza. Pero que sí, desde la colonización lo vieron como una cuestión de explotación para
la crianza de animales, exportar lana, exportar y hacer un agroexportador, ¿no? Cuestiones que ya sabemos de la historia que nosotros, la idea de la conquista del desierto, digamos, por el ejército militar, digamos, de Roca, era aniquilar y exterminar con el pueblo mapuche, cosa que no se pudo hacer. Nosotros somos un solo pueblo, tanto de Puelmapu como de Bulumapu, la frontera en esa época no existía. Lo que sí también es cierto, digamos, que al paso de los procesos que se han venido viviendo, allá por la época del 76, por ejemplo, en la época militar también se siguió, digamos, con la policía fronteriza, la militarización también en las comunidades, la llevada de los niños, sacarlos de las comunidades y someterlos a los evangelismos también, en este caso en los colegios internados, y de esa forma también seguir desmembrando y seguir despojándonos no solamente de los territorios, sino despojándonos de nuestra propia forma de vida, ¿no? Cuestión que, llegado a la democracia, allá por el 80, el pueblo mapuche, los pueblos indígenas, nos empezamos a organizar, también en un proceso con mucha expectativa, pensando que un Estado, como es el Estado argentino, que se conformó, digamos, bajo un genocidio, que nunca ha sido reparado hasta ahora, y no sé si va a ser reparado alguna vez, pero que sí hubo gran expectativa para poder organizarse y empezar también a pelear como se hizo históricamente, que es el tema del reclamo territorial, que tiene que ver con las tierras, ¿no? Llegada la democracia, por supuesto que nos fuimos organizando, se hizo todo un proceso de organización, de reclamo y de propuesta, por supuesto también, que tiene que ver con los derechos que fuimos logrando al paso de llegar a la democracia, ¿no? En el caso de Río Negro, las leyes que hoy están, que la 2287, la 23302, que es la primera ley nacional, que es la que crea el Instituto Nacional de Centros Indígenas. Después, en el 94, la reforma de la Constitución, donde habla de tierra apta y suficiente, y el reconocimiento de la educación intercultural bilingüe, el derecho a la tierra, el derecho a tierra apta y suficiente también. Y en ese contexto, digamos, fuimos haciendo un avance, pero también es cierto que esos avances no pudimos llegar a lograr todo lo que hubiésemos querido, o lo que por lo menos se propusieron como objetivo nuestros mayores, ¿no? Que hoy algunos están, otros ya no están, pero que se dejó todo un camino, a pesar de toda la barbaridad que se vivió, digamos, en esta mal llamada conquista del desierto. Viendo que allá entre el 90 y el 2001, si bien hubo alguna voluntad política de parte del gobierno que estuvo entre el 2003 hasta el 2014, se consiguieron algunos reconocimientos, como por ejemplo, bueno, el tema el Convenio 169 ordena que se reconozcan los territorios y se haga la limitación de las tierras de las comunidades de los pueblos indígenas. Pero también es cierto que, digamos, llegando hoy a la actualidad, sabemos que hay un retroceso, ha habido un retroceso, con el macrismo hubo un retroceso, de hecho, hubo un retroceso porque lo que se había conseguido durante el 80, 90, el 2000, se retrocedió en 4 años muchísimo. De hecho, digamos, hoy a la ministra que tenemos, que es Patricia Bullrich, sabemos, y de público conocimiento, cómo se fue avanzando sobre la descriminalización de los reclamos de las comunidades indígenas, de las organizaciones indígenas, y que terminó, digamos, con un asesinato de Rafael Nahuel, que bien hoy lo decía el Duque, ¿no? Y la desaparición de Santiago Maldonado,
también en democracia, y por esta ministra que hoy está, digamos, nuevamente cumpliendo una función en un Estado que aterroriza bastante. Y por supuesto que para nosotros, los pueblos indígenas, y en el caso del pueblo mapuche, esta mal llamada conquista del desierto no se ha terminado. Y no se ha terminado en principio porque aún hoy seguimos viviendo esta violencia institucional, pero además la violencia en los territorios, ¿no? Allá por el 76, digamos, hace muy pocos días, salía en el diario de Río Negro, ¿no? Cecilia Maniqueo, que es una anciana, que en la última dictadura, por ejemplo, bueno, le quitaron todas las tierras, alrededor de 700 hectáreas, y que justamente fue en complicidad con un fiscal, con un abogado y jueces. Y bueno, históricamente así fue la quitada, digamos, de los territorios y los reclamos de las comunidades mapuche. Y en este caso seguimos viendo y seguimos viviendo y padeciendo estos reclamos que se pretende silenciar, ¿no? Y que aún se sigue resistiendo. Como en el caso, digamos, de lo que hemos vivido en los últimos tiempos, que también en el caso de Albornoz, en Jacobasi, ¿no? Donde también iba a ser despojada una de la Miel, María Albornoz, y que Natividad María Albornoz, y que ella, para defender y seguir resistiendo un territorio, bueno, se quedó ahí, se roció con nafta y dijo: yo de acá no salgo, a pesar que lo habían militarizado, y que estuvo militarizado durante 3 meses, ¿no? Y así como otro tanto que podemos estar muchas horas detallando todos los casos que se han venido viviendo históricamente con los reclamos. Entonces, para nosotros decimos que no se ha terminado esta cuestión del avance de esta conquista del desierto, porque aún hoy sí se sigue dando. Tenemos el caso de hace un año, en abril del año pasado, donde está la abuela Sara Inalef, a muy pocos kilómetros del Machín, que también lo hemos estado difundiendo bastante, donde la abuela Sara Inalef tiene 93 años, y se conoce como Rinconada de Inalef porque justamente cuando ellos lo vinieron corriendo de la mejor tierra, de la pampa húmeda, a toda la mayoría de las comunidades que hoy estamos acá, hemos sido corridos de la mejor tierra húmeda y nos han traído a la Patagonia. Pero hoy, como esto no se ha terminado y se sigue avanzando, hoy también estamos, digamos, queriendo seguir resistiendo en los territorios, porque hemos sido corridos a la Patagonia, pero hoy pareciera que para estos gobiernos y los grandes empresarios, los grandes terratenientes, los grandes intereses inmobiliarios que hay, parece que también los mapuches tenemos que seguir siendo oprimidos, aniquilados, asesinados y violentados y despojados de nuestro territorio, ¿no? Como el caso que tenemos ahora acá, bueno, Leo, que hace muy poco, que también muy pocos días, ayer estaba la sentencia, donde también, digamos, las comunidades, así como el Estado se ha construido bajo un genocidio y se ha construido bajo un pueblo asesinado y acriminado, también las ciudades, ¿no?, se han construido así, como en el caso mismo del Bolsón, que en el caso de la abuela Sara Inalef, está a muy pocos kilómetros del Bolsón, está del año 1888, y ella nació y se crió ahí, y hoy está siendo, digamos, perseguida, torturada, y que también tiene una orden de desalojo, donde fue el fiscal Francisco Arri, donde fue el viernes pasado, y le pidió, digamos, que se retiraran, porque esas tierras no le pertenecían, ¿no? Donde se dice, una abogada procedente de Buenos Aires, que dice ella haber comprado esas tierras, ¿no? Unas tierras donde ya tiene más de 100 años, donde hace la posesión
histórica, tradicionalmente y ancestralmente la comunidad Corona de Nalero. Entonces, para nosotros no ha terminado este avasallamiento y esta aniquilación con el pueblo mapuche. Por lo tanto, digamos, sabemos que hoy actualmente vienen por todo, y vienen por los recursos. Hoy está la minería, está el agua, están los bosques, los lagos. Bueno, sabemos que el Ewi de hecho tiene un lago ahí donde no se puede acercar nadie. Entonces ya hoy ya no es solamente un problema de los pueblos indígenas, sino que es un problema con un gobierno, que bien lo decía acá el compañero, que está gobernando hace 100 días, pero que sin embargo ha avasallado con todos los derechos que hemos conseguido, tanto los pueblos indígenas como también los trabajadores y las trabajadoras, pero también una sociedad de Argentina que ha sido un gran retroceso, ¿no? Y donde creo que cabe una reflexión donde sabemos que sí tenemos que obtener la unidad a pesar de la diversidad que tengamos y de los reclamos que tienen tanto los trabajadores como los pueblos indígenas, pero saber que tenemos que estar juntos en esto, porque hoy vienen por todo. Y si nosotros no pensamos en construir una sociedad más unificada, donde haya una unidad a pesar de la diversidad y de las opiniones diferentes, debemos estar juntos, porque hoy hay un gobierno de ultraderecha donde pareciera que no podemos pensar diferente, que tenemos que pensar como ellos. Y eso me parece que es lo que dijo durante toda la campaña, es pretender volver allá por 1900, ¿no? Donde nadie podía reclamar nada y si era necesario tenían que trabajar por un plato de comida y un techo y no podía reclamar. Entonces hoy, a pesar que hay un Estado que nunca reconoció un genocidio de los pueblos indígenas, pero creo que la circunstancia nos obliga a reflexionar, a pensar que tenemos que tener como objetivo trabajar y unirnos para poder tener una sociedad intercultural, pluricultural, y debería ser ese el objetivo a partir de ahora, ¿no? Con un gobierno tan monstruoso como es el que tenemos de ultraderecha, como el caso de Milei y Patricia Bullrich, hoy por hoy, de vuelta, digamos, una persona que nunca fue juzgada, y donde nosotros decimos, los mapuches siempre decimos, la violencia que se genera históricamente y se sigue generando con los pueblos indígenas es en complicidad con la justicia. También es eso. Así como también este gobierno pretende hacer hoy por hoy, digamos, con toda la sociedad. Así que bueno, espero no haya sido demasiado aburrido y que haya podido ser clara. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, ahí de vuelta abrimos ahí la ronda para que me quiera preguntar ahí algo sobre lo que estuvo conversando Feli. Bien, ¿no? Con el tiempo. Yo tengo una pregunta. ¿Escucha limpio, no? Sí. Por ahí, o lo que pienses vos, Feli, o algo que vengan charlando con compañeros, compañeras, estamos como en un momento de lo están pintando ustedes, ¿no? Como de mucha resistencia, de aguantar. Me sale preguntar, si mañana logramos esta unidad, digamos, en el marco de esa unidad, logramos avanzar en un gobierno más popular, más inclusivo, etc. ¿Hay más o menos algo charlado de compañeros o compañeras de las comunidades de, bueno, cuál es en esto de que vos decías, ¿no? Como hay deudas, ¿no? O sea, tuvimos ciertos avances durante los gobiernos de Cristina, de Néstor, pero hay deudas todavía. Hay ahí como claridad de, bueno, cuáles son las prioridades ahora, si tuviésemos la oportunidad de avanzar, ¿qué serían los primeros que tendríamos que hacer? ¿O hay algo charlado de eso? ¿Vos pensás algo en particular? Por ahí no sé, te estoy matando.
No, bien la pregunta, porque creo que nosotros, desde la llegada del macrismo y antes, hace mucho tiempo, desde que llegó la democracia en Argentina, siempre el objetivo, digamos, de las organizaciones mapuche y de los movimientos que hemos venido construyendo para el reclamo, siempre hemos pensado, de hecho, la primera organización que tuvimos en Río Negro, que fue el Consejo Asesor Indígena, que fue el CAI, era una organización donde había mapuche y no mapuche. Digamos, eso fue como el primer proceso que hicimos allá para el 80, y después, bueno, se fue consolidando más la cuestión del objetivo de reivindicar la identidad, el idioma y un montón de cuestiones que se venían perdiendo. Pero aún hoy, digamos, y desde allá por el 90, que siempre venimos, el pueblo mapuche ha sido siempre un pueblo que hemos dialogado y que hemos construido, digamos, de hecho, han habido mucha gente que no son mapuches, que son guaney, le decimos nosotros, que son amigos, compañeros, que siempre han entendido los reclamos históricos del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, venimos pensando y creemos que es posible que podamos construir una lucha de unidad con el resto de los sectores de la sociedad de Argentina, porque, ¿por qué digo esto? Porque en realidad los enemigos no somos nosotros, los enemigos de la sociedad argentina no somos nosotros los mapuches, como tampoco la sociedad argentina no son los enemigos nuestros. En todo caso, los enemigos son aquellos grandes poderosos, que muchos lo sabemos, y que de hecho tenemos que tener claridad para romper con esas cuestiones de odio que se ha instalado y que ha sido uno de los motivos que ha llevado a que hoy tengamos los gobiernos que tenemos, ¿no? Primero el macrismo y hoy lo que tenemos la ultraderecha. Entonces, nosotros sí estamos pensando y creemos, y por eso también muchos de los compañeros nos conocen, porque justamente creemos que la unidad tiene que pasar por ahí, por un entendimiento, al margen de que hay cuestiones que quizás no nos pongamos de acuerdo, pero la idea es construir eso. Eso creo que es lo que va a poder frenar muchos de los avances. No sé si te contesté. No, me queda la duda por ahí de, no sé, yo por lo poco que conozco, creo que de las prioridades que habría, entiendo que sería la cuestión de la tierra, pero por ahí estoy desintonizado y me estoy perdiendo capítulos, digamos. No, justamente es eso, digamos. Nosotros creemos que como prioridad tiene que ser, digamos, no sé si la devolución del territorio, pero sí, digamos, la tierra apta es suficiente, que es lo que nos cansamos de pelear a partir de la llegada de la democracia en Argentina, que de hecho lo dice la ley 2287, lo dice la Constitución Nacional, lo dice el Convenio 169, porque siempre sería algo que hemos estado convencidos nosotros, que nosotros sin territorio no podríamos desarrollarnos como che, como persona, como mapuche, como perteneciente a una cultura que la desarrollamos en el territorio, ¿no? Nuestra espiritualidad no se puede desarrollar en un salón de 4x4 porque nuestra cosmovisión es diferente, pero que también el resto nos puede acompañar a esos reclamos que pueden ser parte de ese entendimiento. De eso sí estamos convencidos y que para eso tenemos que conocernos y tenemos que respetarnos mutuamente, como para decir, bueno, ¿por qué los mapuches pelean tanto por el territorio? Porque tiene que ver con un contexto cultural, espiritual, ancestral, y que tiene que ver con la cosmovisión de un pueblo y una espiritualidad, ¿no? Y que por supuesto que históricamente el reclamo, como lo decía desde un principio, fue siempre el tema de la tierra, que para nosotros es el territorio, que es todo lo guanapo de arriba, de abajo y lo que está más abajo, ¿no? Porque para nosotros todo tiene vida, no es que sea algo que no tenga vida, para nosotros todo tiene vida y todo tiene un rol y una función que cumple para desarrollar nuestra vida. Espero que te haya podido contestar. Compañera. Bueno, primero agradecerte por tu claridad en las palabras y también esto de que traes de que estamos en un momento donde los medios de comunicación, donde los discursos de odio nos hacen pensar que en realidad los enemigos y las enemigas
del pueblo laburante son las comunidades, comunidad. Creo que hoy por hoy mucha gente de acá se está teniendo que ir también porque no consigue un lugar donde vivir. Ustedes como comunidad sin tierra no pueden seguir haciendo crecer su cultura, sus formas de vida, sus formas de pensar. Mucha gente hoy se está yendo a Bariloche habitacional. Y a veces los medios y todo el discurso que se genera pone a pueblo contra pueblo y en el medio los grandes poderosos se siguen llenando de poder y tienen la posibilidad, ¿no?, de poder acceder. Ninguna familia laburante de acá puede ahorrar en dólares para comprar tierra. Entonces está bueno el mensaje que trae como de unidad y también reconocer que históricamente Patagonia debe reconocer, y de hecho quienes vivimos acá, que en su momento esto no era un desierto. Cuando uno habla de la conquista del desierto, piensa que un desierto es un lugar sin vida y que históricamente nos hicieron creer eso. Así que te agradezco tu mensaje y ese mensaje también de unidad. Bueno, muchas gracias. Igual me parece que es importante y que se me pasó, y que está muy buena la reflexión que hace la compañera, porque en una mesa que estuvimos con Juan Graboy, que no me acuerdo cuándo fue, pero que fue en la universidad, yo decía y vuelvo a reiterar que mucho de lo que estamos en las ciudades somos excluidos, digamos, y hemos sido corridos de nuestro territorio. Pero también hay un montón de gente, y recuerdo que en esa época estaba en la carpa en el centro cívico, y yo decía, y hablaba de esta cuestión del enemigo, porque en realidad nosotros los mapuches nos ponen como un enemigo interno, cuando no lo somos, y que en realidad somos parte de los trabajadores de una sociedad, como que son mucha gente, que por eso hablo de la cuestión intercultural, pluricultural, porque creo que los trabajadores, ninguno vamos a poder tener la grande cantidad de extensión de tierra que tienen los extranjeros, ¿no? Entonces, y en eso voy, que digamos hay un montón de gente en los barrios altos que no tienen los servicios, que no tienen un terreno ni siquiera de 10 por 10, y que históricamente también, digamos, los trabajadores, por eso digo que con un gobierno de derecha que pretende volver allá por 1900, entonces quiere decir que se viene el sometimiento no solamente de un sector, sino de muchos. Y para eso es lo que digo yo, que debemos estar unificados en idea, en lucha, porque se sigue avasallando y los pobres vamos a seguir siendo más pobres, y vamos a seguir siendo excluidos y no vamos a poder tener no solamente un terreno, sino que ya con el tiempo ni siquiera vamos a poder pagar los servicios, los pocos servicios que tenemos. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Bueno, lo mío no es una disertación, yo me considero un militante social. Me parece que los temas que vamos a tocar nos vamos a enriquecer si intercambiamos opiniones. No tengo problema que me interrumpan mientras estoy hablando y que compartamos o no lo que yo diga, discutirlo sin necesidad de empezar. Esto de ser último tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? La ventaja es que uno aprende mucho, la desventaja es que por ahí hablamos el mismo tema. Pero bueno, ¿cuál era el fin de este conversatorio? Es un poco analizar la política económica de la dictadura, de lo que ha sido el gobierno de Milei y lo que ha sido el gobierno de Macri, y fundamentalmente la función del aparato represivo en estos tres proyectos. Yo le escuchaba a Facundo, me parece que fue muy claro, ¿no? Pero yo soy convencido que todo proyecto económico tiene que estar subordinado a un proyecto político definido, ¿no? Después analizaré los proyectos políticos. ¿Y por qué digo esto yo? Porque lo que dijo Facundo es una descripción perfecta de lo que han sido los proyectos económicos de los diferentes gobiernos que hemos tenido. Pero a mí no me cabe la menor duda que si analizamos este gobierno, es un gobierno ultraliberal, conservador y fascista claramente, ¿no? Pero que tiene características muy particulares.
¿Cuál es? Que en nuestro país, más allá de que lo queramos diferenciar, hay dos proyectos históricos que se vienen repitiendo, ¿no? Aquel que considera que el capital debe ser subordinado al bienestar social, a la economía nacional, o el otro que al revés subordina el bienestar social al capital en beneficio, digamos, del sector del privilegio nacional o el internacional. Y para imponer este tipo de proyecto, para mí hay tres características que tienen que darse, ¿no? Quizás ahora, después de la experiencia de Milei, le agregaría una cuarta, que es la primera, el proyecto político, que ya lo explicó claramente Facundo. Lo segundo es tener una prensa adicta que la propale, ¿no? Que crea una realidad virtual inexistente y mentirosa a través de las fake news. Un segundo elemento, que es el aparato represivo, que sirve justamente para reprimir cuando el pueblo sale a la calle, cuando ejerce su derecho a peticionar, la protesta social, que nosotros decimos, que después lo vamos a hablar dentro de un rato, lo que significa para nosotros y para la historia argentina la protesta social como un ejercicio de un derecho fundamental, ¿no? Un derecho humano. Tercero, otro elemento que por ser uno de los últimos, no es menos importante, que es la justicia. Estos proyectos, si no tienen una justicia adicta que justifique el aparato represivo, ¿no? Que acepte el retroceso de las conquistas sociales, tanto de los compañeros trabajadores, de los compañeros desocupados, de nuestros jubilados, sería inexistente. Y yo le agregaría a este tercer factor algo que quizás del campo nacional y popular hemos dejado bastante de lado, que son las redes sociales, ¿no? Me parece que esto ha sido un elemento que hemos ninguneado y que ciertos sectores, ya desde el macrismo, han sabido utilizar. Yo creo que estos dos proyectos tienen la característica que diste vos, ¿no? Claramente. El endeudamiento internacional, la entrega hacia el comercio internacional, la destrucción de la industria nacional, la pauperización de la clase trabajadora y fundamentalmente, como decía la compañera, entregar nuestras tierras y los recursos naturales en beneficio no solamente de la industria extractivista, sino de la industria inmobiliaria ligada a los mismos intereses internacionales. Si ustedes ven, esto se viene repitiendo en el tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, Felisa, la conquista del desierto sirvió para entregar 40 millones de hectáreas a la oligarquía terrateniente, ¿no? No fue casual. El primer genocidio argentino tuvo esta consecuencia. Ese, lo que hoy llamamos privilegio en ese momento, allí los Menéndez, los Alza-Gauzue, los Roca, se beneficiaron con 40 millones de hectáreas. Lo que decía la compañera, que se llamara desierto no era casual, como decía Sarmiento, como decía Mitre. Desierto porque después de allí, de la línea blanca, no había nada. Se ninguneaba al pueblo originario y se ninguneaba a los gauchos. A mí me parece que en esta política económica, y ampliando lo que decía Facundo, cada que se repiten, ¿no? Martínez Dios, Caputo, Rodrigo, son la expresión de un mismo sistema económico, compañeros. No nos engañemos. Podrán tener variantes en su forma de expresarse, pero los intereses que defienden históricamente y a los que atacan son exactamente lo mismo. El aparato represivo es fundamental para esto, y me parece que si vamos a la historia, el terrorismo de Estado fue claro para imponer, como decía el compañero, un plan económico de entrega, exactamente igual que este, ¿no? Exactamente igual que este. Utilizó el terrorismo de Estado, yo diría que antes, ¿no? Porque como él mencionó recién a un compañero importante como Walsh, que quizás tendríamos que discutir su carta, ¿no? Que mientras él decía lo que dijo,
Ese mismo día La Nación y Clarín festejaba el aniversario de la dictadura militar. Pero bueno, lo que yo les quiero decir es esto. Ya antes, con anterioridad, el Plan Cóndor, compañeros, las 3A en 1975 avalaban este tipo de proyecto económico. De eso no nos debemos olvidar. No solamente la represión comienza con la dictadura militar, sino que comienza con la incorporación nuestra a la Operación Cóndor y, bueno, fundamentalmente con las 3A. Y si ustedes piensan un poco, desde los albores de nuestra patria existe esto, ¿no? Yo creo que desde la muerte de Dorrego por Lavalle, la muerte de Chacho, ¿no? Con el ejército de Sarmiento, de Mitre, yo que sé, podíamos recordar la Patagonia trágica, la Semana Trágica, podíamos recordar los bombarderos de Plaza de Mayo, el fusilamiento de Valle. Bueno, son tantos que podríamos recordar, ¿no? Y la dictadura militar es parte de este proceso de exterminio de la clase trabajadora. Yo a veces discuto con los compañeros y me dicen, bueno, estamos en democracia. Bueno, sí, estamos en democracia. Es otro método, ¿no? Pero el fin es exactamente el mismo. Es que los sectores del privilegio primen sobre los sectores populares, ¿no? Desde los trabajadores, ¿no? Los compañeros indocumentados, los migrantes, los compañeros de diversidad sexual, los compañeros con capacidades diferentes, los compañeros del pueblo originario. Y si bien esto se da en la dictadura, me parece que en la vuelta a la democracia, más allá de lo que hablamos históricamente, también se da. Yo no me puedo olvidar los muertos del 2001, ¿no? 39 compañeros asesinados, muchísimos compañeros lastimados, heridos. En 2002, Costequi y Santillán, la desaparición de Julio López, Mariano Ferreira. Y sin ir más lejos, en nuestra región, el asesinato de Fuente Alba, de Cárdenas, Carrasco, ¿no? Maldonado, Rafael Nahuel, tienen todo el mismo origen, compañeros. Si nosotros no entendemos que esto que ahora llamamos violencia institucional es la continuidad del terrorismo de Estado, para mí siempre entre el terrorismo de Estado y en la violencia institucional hay una relación de género-especie, ¿no? Si bien son diferentes, si no, esto no hubiera ocurrido. Si no, hoy, estos crímenes que nosotros contamos, de Dorrego hasta el 55, que todos quedaron impunes, no hay un solo preso por esto, ¿no? No hay un solo preso, ni siquiera por los 120 muertos en la semana trágica de la huelga de Bacena, o de los 1.500 compañeros asesinados en la Patagonia trágica, ¿no? No hay un solo condenado. Creo que Ramón Falcón, que fue victimizado por un anarquista, ¿no? Pero después todos los demás quedaron impunes, compañeros. Así que esto es lo que a mí me interesa, ¿no? Que lo que a mí me gustaría ver es qué autocrítica nos hacemos. ¿Por qué hoy tenemos a Milei, ¿no? ¿O por qué el aparato represivo se repite? Porque, digamos, hoy decimos, volvió la democracia. Bullrich, como decía la compañera, ministro de Seguridad con el macrismo. Hoy terminamos con Milei, con la Bullrich, otra vez como ministro de Seguridad. Como decíamos en el juicio de Rafael Nahuel, ¿no? Que extrañamente suspendieron la sentencia una semana hasta que fueran las elecciones. Decíamos, es un juicio capicúa. Comienza en el 2017 con la ministra Bullrich como partícipe de este asesinato y termina estando Patricia Bullrich nuevamente allí. Si uno ve la función de Patricia Bullrich, que yo creo que es un elemento de la oligarquía, de los intereses antipopulares en nuestro país, es claro lo que ha hecho, ¿no?
no solamente ya en el 2016 había realizado un protocolo que modificaba la posibilidad de reprimir la protesta social que fue criminalizada en ese momento, sino que, por ejemplo, en el 2016-2017 comienza con el invento del enemigo común de la RAM, crea al mismo momento el Comando Unificado, aquí, ¿no?, con las fuerzas nacionales y las fuerzas de las provincias de la región, para justificar la represión de los pueblos originarios, compañeros. Esto es Patricia Bullrich. No solamente eso, que hay que verlo como aparato represivo, sino que instó y alentó, como pasó en las mejores épocas de la dictadura, el gatillo fácil. Todos sabemos que la doctrina Chocobar fue felicitada por el macrismo. Chocobar fue recibido como un héroe en la Casa de Gobierno, y lamentablemente la doctrina Chocobar, acá con Ezequiel, la vimos reflejada en la sentencia de Rafael Nahuel. Eso nada más y nada menos fue. Me parece que también hay que tener en cuenta que este es un gobierno peligroso, ¿no? Si bien el macrismo ha tenido una represión importante, yo le decía a los compañeros que antes de ayer el CORREPI acaba de sacar una estadística que dice que en 70 días de gobierno hay 60 compañeros muertos por la represión, ¿no? Es el gobierno de la vuelta a la democracia que más represión ha tenido en tan poco tiempo y de forma proporcional. Yo no sé si uno puede pedir el tiempo, como decía el compañero, desde el punto de vista económico. A mí no me cabe duda que ya desde el primer día este es un gobierno de entrega, ¿no? Este es un gobierno que ningunea a la clase trabajadora, que ningunea la justicia social que está prevista en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, que ningunea el racismo, la xenofobia, la discriminación, por eso cierra el INADI. Un gobierno que trata de amordazar al pueblo, por eso cierra Telam. Un gobierno que acaba de cerrar la Secretaría de Derechos Humanos, la ha retirado de nuestro juicio, que a partir de ayer comenzaron a revocar, desde el punto de vista de los derechos humanos, los contratos de los compañeros que están en los sitios de memoria, a partir de ayer. Y no solo eso, sino que, como ha sostenido Villarroel en toda su campaña y con su política negacionista, la posibilidad, hoy por ahí desmentida, de que realmente van a buscar la amnistía de los genocidas. Yo le tengo miedo a esto, ¿no? Porque todavía me acuerdo cuando la Corte ratificó el 2 por 1, si no hubiera sido por la organización del pueblo, hoy se hubieran olvidado de que los crímenes de lesa humanidad por el derecho internacional no se pueden indultar y no se pueden tener ningún tipo de merma de la condena que tienen, ¿no? Pero si ustedes recuerdan el 2 por 1, fue así. La Corte fue la que hizo lugar al 2 por 1, en el caso Simón, y si no fuera sido por la movilización del pueblo, eso no hubiera pasado, y hoy estaríamos de vuelta a lo mismo. Y yo creo que van a remeter, más allá de que lo hayan desmentido, ¿no? Fíjense ustedes cómo es su teoría, que hoy la Bullrich, para avanzar en esto, para que lo tengamos en cuenta, no solamente usa el mismo protocolo que el gobierno anterior, más allá de las diferencias que he tenido con el gobierno anterior y que creo que alguna autocrítica hay que hacer, que por eso estamos donde estamos, había dejado de lado el protocolo de Bullrich, ¿no? Pero esta no solamente ha profundizado este protocolo, sino que ha llevado, incluso ahora, a prohibir el uso de los lugares públicos para la protesta social, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que nosotros debiéramos fortalecer. ¿Qué significa para nosotros la protesta social? Es uno de los elementos que ha hecho que las poblaciones avancen, ¿no? Que avanzaran los derechos humanos, las conquistas sociales, ¿no? Basta recordar el 7 de octubre, entre nosotros,
lo que significa la movilización del pueblo, lo que significó el 2 por 1, cuando la gente se moviliza. Pero también es importante destacar, para que tengamos en cuenta, que hoy el sistema interamericano de derechos humanos dice que la protesta social se puede realizar en las plazas y en los lugares públicos. O sea que hoy esta posición del gobierno nacional de reprimir la protesta social, además de reprimir a los periodistas, a los compañeros, a las mujeres indefensas, a los compañeros de edad, como lo hicieron por el otro día, que es claramente un escarmiento, están tendiendo a que la gente tenga miedo de salir a la calle. En realidad yo creo que pasa por ahí. Si hoy realmente los compañeros no le alcanza para comer, hoy los compañeros ven que sus salarios están exactamente igual, no veo otra salida que la movilización popular para evitarlo. Y esto hay que estar preparados, porque en la medida que avance el ataque a los derechos esenciales, va a avanzar el derecho represivo, como pasó siempre. No es casual que tengamos 30.000 compañeros desaparecidos. Por algo es, también yo siempre digo, ¿no? Por ahí estamos así, porque faltan 30.000 cuadros. Pero bueno, es una experiencia que no podemos olvidar. Me parece que esto de defender la protesta social hoy es fundamental para nosotros. Y como dice la compañera, llegar hoy a un 24 de marzo a las condiciones que estamos, la verdad que es lamentable, ¿no? Porque uno el 24 de marzo va a recordar y honrar la bandera de los 30.000 compañeros desaparecidos, la lucha de las madres y las abuelas por una sociedad mejor. Y uno dice, ojalá que estemos todos unidos el 24 de marzo. Pero a veces nos cuesta hacer un documento para el 24 de marzo, compañeros. No aprendemos más. El campo nacional y popular a veces somos 5 líneas y tenemos 5 documentos, 5 posturas, ¿no? Mientras la derecha en eso está siempre unida. Vuelvo a repetir. El macrismo, Milei, la dictadura militar, ya sea con Cavallo, ya sea con Caputo, ya sea con Martínez Dios, tienen siempre la misma postura. ¿Y por qué digo esto de la protesta social? Porque hoy lo que pretende el gobierno de Milei, volver al siglo XIX, es que el pueblo gobierne y delibera a través de sus representantes, o sea, vota cada 4 años y después se va a su casa. Por eso no la protesta social. Y nosotros debemos sostener lo contrario. Hay que estar en la calle. Tanto acá como en toda Latinoamérica, esto se logró mediante la movilización del pueblo y la organización del pueblo. Ayer discutíamos, paro general, dice, yo creo que no hay otra, ¿no? En algún momento habrá que hacerlo, todos los sectores, yo confío mucho en la organización de los trabajadores, confío mucho en los movimientos sociales, esta nueva incorporación me parece revolucionaria, el movimiento nacional, como yo diría una bocanada de aire fresco, ¿no? Y si no lo hace la CGT, yo creo que el mismo pueblo en la calle lo va a hacer, ¿no? Creo que nos queda mucho más espacio que unir todo el campo nacional y popular, porque si no, esta represión va a ser más dura. Me parece que la entrega que se está haciendo en este momento de nuestra industria nacional, de nuestras tierras, ¿no? Del agua, del petróleo, esto de privatizar YPF, de privatizar aerolíneas, de privatizar o convertir en una sociedad de Estado para después privatizarla a YPF, a Vaca Muerta, ¿no? Este tema de intentar poner en la nueva corte 2 representantes de la oligarquía nacional, ¿no? De nuevamente desconocer la lucha de las compañeras que tanto hicieron por la igualdad de género y no permitir que entre una compañera en lugar de 2, que no es normal, esto es normal para ellos.
¿no? Ningunear la tarea de la lucha de las compañeras ejemplar contra el patriarcado, ¿no es cierto?, por la igualdad de género, la diversidad sexual, la legalidad del aborto, y que hoy también lo están ninguneando, ¿no? Han vaciado todos los espacios que se refieren a los derechos humanos o a la lucha de las compañeras por la igualdad. Así que bueno, a mí a veces me cuesta esto, porque por ahí venía a decir otras cosas, ¿no? Pero aunque sea una pálida, me parece que estamos, como siempre, en un vaivén en nuestra historia nacional. Siempre vamos y volvemos. Un gobierno popular, un gobierno del privilegio. Bien lo saben los compañeros del pueblo originario, bien lo saben los trabajadores. Estamos peleando por una fuente de trabajo desde el año 57 le deben a los compañeros las participaciones en la ganancia, en el manejo de las empresas. Eso lo estudiarán ustedes, compañeros. Se olvidan de esto, ¿no? Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy hablando de un salario digno, estoy hablando del derecho de los trabajadores desde 1957 a tener una participación en las ganancias. Porque, como supongo que Facundo lo explicó hoy, una mejor distribución de la riqueza para nosotros es el parámetro de la existencia de la justicia social. Hablamos del 50-50, sí, ya se dio en otra época. Tenemos que superar el 50-50, compañeros. Y alguna vez hacernos una crítica de este capitalismo salvaje y avanzar hacia un sistema donde la justicia social sea posible y que nuestros compañeros, a veces del gobierno, no naturalicen la pobreza y la indigencia. Porque no solamente el 50 y el 60% es vergonzoso, el 32% también lo es, el 10% también lo es. Nosotros, si no logramos eliminar la indigencia, la pobreza, si no tenemos salario digno, si no tenemos jubilados que vivan dignamente, estamos en una democracia formal y no en una democracia real. Por eso que ojalá el 24 de marzo levantemos estas banderas, que repudiemos este tipo de política y que avancemos un poco más. Porque si bien a nivel internacional la ola de la derecha se viene, me parece que es importante que nos armemos y nos preparemos para luchar en esta nueva etapa, ¿no? Fíjense ustedes que esta política es posible hoy con el negacionismo de la dictadura militar, el negacionismo de los 30.000 compañeros desaparecidos, que se da además peor que en el macrismo, porque tenemos un discurso de odio, un discurso de segregación al que no piensa igual, o sea que es la intención de imponer un pensamiento único, que esto es una cara característica de los gobiernos fascistas y de los gobiernos autoritarios. Para nosotros el disenso es la esencia de un poder democrático y de una sociedad democrática. Podremos disentir, siempre dijimos, pensamos diferente, podremos discutir. En la dictadura, si pensábamos diferente, nos mataban los compañeros. Y estos nos quieren llevar por el mismo camino, ¿no? Y yo digo, bueno, son 100 días, y con lo que ya mostraron estos 100 días, ¿no? La política de derechos humanos cero, salario digno cero, jubilación digna cero. Bueno, compañeros, no quiero molestarlos más y espero que el 24 nos juntemos todos en la plaza para pelear justamente por estos derechos, por la protesta social y por una sociedad mejor por la cual dieron la vida 30.000 compañeros. Muchas gracias. Más fuerte, por favor.
está, lo planteo como pregunta. No hay quizás, no sé si es que se ve, como hechos, grandes hechos de gravedad institucional que habiliten un periodo de juicio político. A mí me sorprende, digo, ¿por qué es que no hay un periodo que lo llevan adelante algunos intelectuales, Dora Barranco y demás, pero nadie más? Es como muy llamativo el silencio de todo el arco político, propios, ajenos, extraños, la gente que lo votó, o sea, es como llamativo eso. Eso a mí, por lo menos a mí me sorprende que otra vez, digamos, a las puertas del 24 de marzo, hay un contexto de silencio de quienes deberían, me parece, con una responsabilidad política a la cabeza, de llevar adelante un ejercicio político. Digo, quizás no hay hecho de la República, para mí sí, en los días, pero no sé. Lo planteo ahora, digo, si quizás es que no hay suficientes elementos como para eso, no sé. Yo creo que es interesante lo del juicio político, no es lo único. Me gustaría más un paro general a una movilización nacional más importante. Lo del juicio político es un elemento que se va a discutir en el Congreso con una mayoría muy difícil, ¿no? Va a pasar lo mismo cuando ellos quieran imponer a los miembros de la Corte, como ya ha pasado, ¿no? Pero sí, yo creo que todos los elementos son importantes. El paro nacional, el pedido de juicio político, ¿no? El pedir la inconstitucionalidad de estas resoluciones, porque lo que plantea cada vez, por ejemplo, Patricia Bullrich en esos protocolos son solamente resoluciones, ¿no? Ni siquiera es un neutro, son resoluciones que afectan derechos constitucionales. No sé qué le pasa a nuestra clase política. No sé cómo tardamos tanto en no voltear este DNU que está permitiendo lo que está pasando, compañeros, acá, más que la ley, ómnibus. Lo importante es el DNU. Hoy lo que está pasando con los jubilados, con los compañeros que alquilan, y por suerte que pararon la reforma laboral, ¿no? Pero hoy lo importante es voltear ese DNU y la movilización popular. Y fíjate que no se logra voltear, no sé qué va a pasar en diputados. Fue un gran triunfo de senadores. Ojalá. Y la verdad que necesitaremos un cambio de los gobernadores, que a veces van a cambiar figuritas para ver si aportan o no. Eso es lo más difícil, ¿no? ¿Cómo podés hacer que todos entiendan que hay que cortarla con esto de la quintita particular? Que si no nos salvamos entre todos, no tiene sentido que se salve Córdoba, ¿no? Si Misiones se está cagando de hambre, ¿no? O si en Jujuy se sigue en la represión, y si Milagros Sala sigue presa, y si es la misma política de violencia institucional, ¿no? Es difícil. Yo creo que es un elemento más. Difícil de conseguir, ¿eh? Difícil de conseguir. Ojalá. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va? Mi nombre es José. Ahí yo destaco mucho lo que decís sobre el tema de la movilización, del acompañamiento, de la unidad de la clase trabajadora, del pueblo argentino. Pero tengo ahí como una... O sea, hay algo que no termino de coordinar, ¿no? Porque nosotros sabemos que, y estoy convencido de que la lucha en la calle es la que vence, la que logra las conquistas del pueblo trabajador, de la clase obrera, de los pobres, de los humildes, de los jubilados. Nosotros hoy tenemos que salir a las calles a pelear, a luchar, como lo hicimos en el tiempo del macrismo, pero no solamente, para mí no es solamente salir a las calles a luchar, sino también tener desde las bases, desde cada junta vecinal, desde cada ciudad, desde cada provincia, desde el pueblo completo, tener un programa de gobierno con gente que verdaderamente lleve nuestras necesidades, que lleve nuestras políticas, que nosotros estamos peleando, porque después es fácil. Nosotros, como estuvimos en el tiempo del macrismo, 4 años en la calle, que hay muchos de los compañeros que están acá, estuvimos con nieve, lluvia, creo que hubo una semana que salimos 4 veces en la semana a la calle, y estuvimos, bancamos, y después viene un gobierno que le ayudamos nosotros a llegar y tampoco cubre las necesidades o tampoco hizo lo que nosotros queríamos que haga.
Por eso hoy también nos está gobernando Milei. Digo, ¿cómo hacemos nosotros, aparte de la lucha, de estar en la calle, de pelear, de bancar las ollas en distintos lados, de bancar la organización popular, los sindicatos, los delegados de cada área, los docentes? Hoy prácticamente el hospital está parado. Ayer anoche estuve en una asamblea. Digo, cómo desde ese lugar también nos podemos fortalecer en una construcción política más amplia, y no que después vengan 2 o 3 apuntados con el dedo y digan estos son nuestros candidatos y tengamos que salir todos a bancar. Digo, creo que es como una ambición muy grande también, porque sabemos también que todo a veces se maneja en Buenos Aires, todo se cocina ahí, pero digo, creo que desde abajo también tenemos que empezar a impulsar y a hacer ese cambio, porque si no, es lo que vos decías, un gobierno popular, un gobierno de derecha, un gobierno popular, porque falla. Yo creo que ese es el lugar donde falla, donde después en la lista para ganar tenemos que llamar a Menganito, no nos cae bien, pero tiene que venir para juntar los votos, tiene que venir aquel que nos cae peor. Digo, creo que esa es la gran falla que tenemos como militantes, y más que nada, digo, porque son debates que por ahí no nos damos nosotros, pero creo que la gran falla que tienen nuestros dirigentes nacionales, más que nada. Sí, yo coincido con vos, por eso te dije que había que hacerse una autocrítica, porque estamos acá, ¿no? Yo creo que también faltan 30.000 cuadros, ¿no? Faltan 30.000 cuadros, falta militancia de algunos sectores de los barrios, no de ustedes, y hay que cambiar el sistema de representación de los partidos políticos, para mí, y hay que tener un proyecto revolucionario para nosotros, ¿no? Que no es muy difícil para que nos pongamos de acuerdo lo que significa eso: vivir mejor, salarios mejores, acceso a la vivienda, acceso a la salud, a la educación. Son derechos humanos básicos. Yo realmente, te confieso, cuando vi a Fernández, ¿no? No esperaba un gobierno revolucionario, ¿no? Ahora en las últimas elecciones tampoco. Yo creo que pasa por ahí, es muy difícil. Ojalá que fuera de abajo hacia arriba, eso sería lo normal, ¿me entendés? Pero bueno, si el 17 de octubre la gente fue capaz de romper un cerco muy importante, ¿no? Después de haber pasado los bombardeos de Plaza de Mayo, lo que se pasó, y después la resistencia, después de la represión. Me parece que yo no la tengo muy clara, porque si no, no estaría acá. Pero me parece que hay que volver a militar los barrios, hay que hablar con los compañeros y hay que hacer que esos compañeros ocupen los lugares. Yo estoy podrido, y lo digo con mi misma organización, no podemos estar siempre los mismos. Eso es el trabajamiento generacional, es en serio, compañeros. No podemos estar siempre los mismos, es necesaria la discusión. No puede ser que nosotros, desde el peronismo, tengamos 5 o 6 listas y no podamos discutir un proyecto en común. Vuelvo a repetir, no nos podemos poner de acuerdo para hacer un comunicado para el 24 de marzo. Entonces, nos debemos todos, una autocrítica de lo que vos decís, cómo salimos de esto. Pero mientras no lo hacemos, la derecha siempre está unida. Y de hecho, te lo demuestra. Te lo demuestra porque el porcentaje de votos que sacó no solamente te demuestra que hay un núcleo duro del gorilismo tradicional y fascista, sino que hay un montón de gente que obviamente no vio satisfechas sus necesidades con el gobierno que se supone iba a tener reivindicaciones populares, que no se animó a enfrentar a Vicentín, que tuvimos que tener la foto de la pandemia. Bueno, que terminamos con un candidato que quizás no reunía todos los requisitos que a nosotros, desde la militancia popular, necesitábamos, ¿no? Y por ahí buscamos un candidato que aceptara a todo el mundo, y somos tan flan que después de última gana la derecha, ¿no? Sí. Una cosita, la profesión, digamos, como puede ser la línea de cómo la sociedad argentina
del partido político como base del sistema democrático formal, me parece que hay que reflexionar seriamente autocrítica del sistema democrático, ¿no? 40 años de democracia, me parece que algo dice mucho, no esto que está pasando, ¿qué ha pasado en 40 años? ¿Qué ha dejado la democracia? Digamos, acá creo que todo el mundo está involucrado, obviamente el sector de la derecha no, pero no le importa el hecho de la democracia, sino que no, nunca le interesó, ni le va a interesar. Me parece que gran parte del pueblo argentino, de la sociedad, debería interesarle, digamos, qué pasa con el sistema democrático en 40 años, qué análisis se hace, qué reflexión, esto que es el momento hoy, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y eso me parece que lleva a analizar, a debatir todas las estructuras sociales, el sindicalismo argentino, los partidos políticos, los sectores que de alguna manera confluyen en poblaciones en la sociedad que tienen, digamos, aspectos importantes de la sociedad que tienen que decir, expresar, y no lo hacen, ¿no? Me parece que es un desafío, hoy más que nunca hacerlo. ¿Qué pasa con la democracia 40 años que ha llevado a este tipo de gobierno? Que todo lo contrario a la crisis necesaria de la democracia como tal cual se debería funcionar, ¿no? El gobierno. Por supuesto que no es en Argentina, eso pasa en el mundo, pero Argentina o cada país debe hacerse cargo de su posibilidad y su sistema de gobierno. Eso me pasa a nosotros, eso no se puede hacer. Pero bueno, ojalá que haya autocrítica y sentido común de eso, porque lo que uno ve que no hay un sentido común de eso, ¿no? No hay un sentido común de eso. Lamentablemente nos peleamos por cuestiones insignificante, por el cartel, por el sector, por todos los niveles, y bueno, así está, digamos, así se ha llegado a esta situación. Sí, el sistema de los partidos políticos es difícil. En un momento ese es un gran avance con las internas abiertas, ¿no? Porque antes 5 tipos en una pieza, como sigue pasando a veces, te elegían los representantes. Se pensó que iba a ser un avance la participación, pero por lo que vos decís, no ha sido la solución, ¿no? Realmente. Le volvemos a agradecer por estar presente acá y bueno, vamos a seguir en la lucha organizándonos. Así que gracias y hasta la próxima. Y un fuerte aplauso para los compañeros.